Con Sicrea puedes estrenar auto nuevo sin enganches y con mensualidades muy bajas. Y sin necesidad de un aval o sin buró de crédito. Así que ya lo saben, con el plan de autofinanciamiento de Nissan Sicrea, estrenar es así de fácil. Hola familia Nissan, hoy les voy a contar por qué es importantísimo para la seguridad. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos quienes se han conectado esta tarde del jueves 30 de junio de 2022 para unirse a nosotros en este ciclo de conferencias de divulgación científica del 10º Festival de los Océanos del Caribe Mexicano. Si yo les pudiera expresar el agradecimiento y el sentido, la sensación que tenemos en el equipo de educación ambiental, de redes sociales, de marketing, de todo el equipo de Delfinus por tener la oportunidad de ser anfitriones de este evento en el que vamos a poder escuchar a 4 maravillosos ponentes, expertos en ciencias del mar, que nos van a ayudar a entender mejor la situación que estamos viviendo actualmente, nos van a dar los datos duros y nos van a dar un mensaje de realidad. También yo creo que nos va a inspirar a poder cuidar y que nos unamos todos, a que podamos unirnos todos a conservar el océano por lo importante que es el océano para el sostenimiento de la vida en el planeta. No sé si ustedes sepan, pero el Festival de los Océanos del Caribe Mexicano es una iniciativa de Delfinus que comenzó en el año de 2013 y que comenzó muy chiquita y hoy ha crecido. Hemos llegado, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video, pero llegamos a la Ciudad de México. Desde hace algunos años tenemos una galería muy importante que es el Aeropuerto Internacional de Cancún. En fin, hemos logrado crecer y trascender simple y sencillamente para llevar a todos y cada uno de ustedes este mensaje de conservación y llevarles un poco acerca de esta forma de pensamiento que tenemos en Delfinus, una institución zoológica moderna en la que a través del contacto con los mamíferos marinos como los delfines, pues educamos e inspiramos a los visitantes para que conozcan más y mejor al océano. Nosotros tenemos un par de hashtags que les invitamos a utilizar a través de sus redes sociales y unirse a esta conversación acerca de hashtag, que es hashtag Festocéanos y hashtag por un brillante planeta azul. Les invitamos a que este es el momento en el que pueden empezar a mandar mensajes, etcétera, incluyendo estos hashtags que les estoy mencionando. Quiero darle la bienvenida y bueno, vamos a comenzar, nos vamos a extender mucho porque tenemos un muy buen número de personas que se han inscrito. Estamos sorprendidos también por la cantidad de personas que se han inscrito para esta tarde de divulgación de ciencia. Y voy a presentar a los ponentes que vamos a tener a lo largo de la tarde. ¿Ok? El primero es el doctor José Adán Caballero Vázquez. Él es el de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Tenemos a la doctora Brigitta Van Tussenbroek del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, el doctor Jorge Herrera Silveira de la Unidad de Cinvestav de Mérida, y tenemos al biólogo Raimundo González Marín, creador de contenido de divulgación científica, mejor conocido como Random Rojo. A ellos les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos sinceramente que nos hayan cedido este tiempo, esta tarde, para poder estar aquí con todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Vamos a comenzar ya sin mayor preámbulo. Les explico que cada ponente va a tener de 30 a 40 minutos para hacer su exposición y vamos a tener después de esto una sesión de preguntas y respuestas en el chat de la sesión. Cada ponente tendrá entonces como total 45 minutos. ¿Sale? Entonces, dando esta base para poder comenzar, pues queremos presentar a nuestro primer ponente.
Este es un ponente al que hace años también ya ha participado con nosotros en el Festival de los Océanos, un muy buen amigo de todos nosotros, el doctor Adán Caballero Vázquez. Él es egresado de de la licenciatura en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó su maestría en Ciencias de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, en el ECOSUR. Cursó el doctorado en Ciencias Marinas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, también el CIMESTAR. Es director de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues él nos dice que su línea de investigación es la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, la cual se centra en el estudio de la ecología y biodiversidad de los organismos acuáticos, sus presas, sus depredadores, así como el estudio del agua, con la finalidad de contribuir al aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos y entender la vulnerabilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos en la península de Yucatán. Pues aquí tienen al doctor Adán Caballero y somos todos tuyos, Adán. Bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Con todo gusto voy a participar. En este momento voy a compartir la pantalla. Creo que ya se ve, entonces pues vamos a continuar. Mi reto va a ser intentar ser lo más sintético posible, dado que creo que está un poquito cargada de información mi presentación, pero espero que sea pues, de su interés y agrado. Y bueno, vamos a continuar. La propuesta la titulé Los océanos, historia de un colapso ambiental, ¿se podrá evitar? Vamos a intentar hablar algunos aspectos de lo visible y lo invisible, es decir, elementos que podemos ver como elementos contaminantes bastante visibles y elementos que no necesariamente son tan visibles. Me gusta iniciar siempre con algunas imágenes interesantes y agradables. Esta es una fotografía aérea de la zona centro del Caribe mexicano, muy cerca de Xcaciel, Xcacalito, y vemos la belleza de la región. Así que esto es fundamental que lo cuidemos, que lo veamos como está, que lo cuidemos y que lo valoremos. Y aquí les presento algunas de las imágenes que podemos ver desde arriba del agua y también imágenes submarinas de abajo del agua. Nuevamente son fotografías tomadas, las fotografías de abajo, el sistema lunar Chacamochú, que seguramente todos ustedes conocen, y si no, los invito a que conozcan y a que intentemos conservar este sistema tan bonito y tan fundamental para muchos servicios ecosistémicos. Y las fotografías marinas, la mayoría tres son muy cerquita, en Puerto Morelos. Creo que algunas de las condiciones actuales ya no están tan así. Sin embargo, son bellezas que tenemos en la región y vale la pena entenderlas y cuidarlas. Así que nuestro planeta, más que planeta Tierra, se debería llamar planeta océano o planeta agua, dado que, como ven en la diapositiva, el 97% del agua pues, es agua salada y solamente un 3% del agua total que conocemos es agua dulce. Ese 3%, casi un 70% corresponde a las aguas de los glaciares y de los hielos que cada vez se están derritiendo, entonces empezamos con situaciones ahí. Un 30% del agua, un poquito más, es agua subterránea y vivimos en una zona donde el agua subterránea es o debería ser nuestro principal tesoro y ahorita lo vemos un poco más. Menos de un 1% corresponde a otros aspectos y solo un 0.3% es agua superficial. De esta agua superficial, casi la totalidad está en lagos, un 11% está en humedales, pantanos, y un 2% está en ríos. Es decir, que al final, el agua de la cual tenemos acceso, nosotros seres humanos, está entre el 0.07%, y hay algunos autores que dicen que es el 0.007%, es decir, es una cantidad muy pequeña. Y de esta agua muy pequeña, si vemos en la imagen, en 1950 teníamos por persona una cantidad importante de metros cúbicos de agua disponible. Esto se ha ido y se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo, de tal forma que en México, al menos 9 millones, yo considero que es mucho más la cantidad de personas que no cuentan con agua
agua potable, ¿no? Para actividades básicas. Y cada vez explotamos los acuíferos y cada vez los sobreexplotamos o los contaminamos, de tal forma que en algún momento la mayoría de los acuíferos, si no hacemos nada, van a estar contaminados. Y es agua que vamos a estar utilizando para nuestro consumo, ¿no? Entonces empezamos algunos de los aspectos visibles. Bueno, la contaminación del agua. La contaminación del agua hay tres aspectos fundamentales. Pueden ser los aspectos físicos, como vemos en la imagen, los aspectos químicos y los aspectos biológicos. En cuanto a los aspectos físicos, un altísimo porcentaje del agua residual, de las aguas captadas, aguas residuales son aguas de índole urbana. Y si entendemos que cada vez la población tiende a irse de las zonas rurales hacia la ciudad, entonces la cantidad y el consumo y necesidad de agua es mayor. Es una realidad que el desperdicio de agua, por múltiples razones, sea por un mal uso o incluso por fugas, es altísimo. Entonces todo esto favorece pues, a que haya una contaminación y un desperdicio importante del agua que tenemos disponible para tal. Con este panorama es incluso entendible que tengamos estos aspectos tan visibles. El primero de los elementos que les voy a presentar, que es la problemática de la llegada masiva de sargazo al Atlántico y puntualmente al Gran Caribe y específicamente al Caribe mexicano. Como aparece en la imagen, es un fenómeno complejo que no hemos sido capaces de entender ni de caracterizar, y entonces la posibilidad de tener respuestas reales y puntuales hoy siguen siendo una realidad parcial. Algunos hablan del que el sargazo no es un problema. Obvio, es un verdadero problema. Es una crisis. Tal vez no sea una pandemia, una situación que lleve a una pandemia como tal, pero tenemos que trabajar muy fuerte para empezar a revertir estos procesos. Un poquito en cuanto a información general. Bueno, el sargazo pues, es una macroalga marina, tiene una bombita, una vejiga que le permite flotar en los océanos. Y es un hábitat fundamental e importante para muchas especies animales en general. Estamos hablando de que existe el mar de los sargazos, el tradicional, el que siempre hemos conocido, el Triángulo de las Bermudas, que tiene condiciones incluso oligotróficas, pero el sargazo que nos llega a la región es un sargazo que está en el nuevo mar de los sargazos o en el cinturón de sargazo del sur, que está, digamos, frente a las costas brasileñas y frente a las costas africanas, y de esta zona es donde se desprende el sargazo lleno de nutrientes, y como vimos hay un vertido importante de nutrientes y de contaminantes al agua y al mar. Entonces es normal, entre comillas, que si se desprende 1 metro cuadrado de sargazo del nuevo mar de los sargazos, prácticamente llegan a nuestras costas hasta 20 metros cuadrados, ya que en el camino se empiezan y se siguen reproduciendo. Así que el sargazo del Caribe mexicano es un problema importante, y si bien podemos ver estas imágenes que en teoría serían más o menos interesantes, agradables desde el punto de vista de análisis de investigación, esta posterior imagen es lo que vemos muy cotidiano, la marea marrón fuerte que se ve en todos lados y el efecto que tiene a todos los niveles es difícilmente predecible y difícilmente calculable aún ahora. Así que los efectos son de toda índole, económicos, ecológicos, etcétera. Como vemos en las imágenes, solo por poner algún dato, 5 toneladas de sargazo por día en algunas zonas podría ser muy poquito, en algunos casos es mucho más la cantidad de sargazo que llega. Se hacen actividades, no necesariamente las mejores ni las más adecuadas para el manejo del sargazo, para la limpieza. En este caso hay un rastreo, más bien rastrilleo con maquinaria pesada, y luego hay un enterramiento del sargazo. Entonces ahí por un lado estamos compactando la arena, por otro lado estamos enterrando el sargazo, permitiendo que haya descomposición que genere lixiviados y que los lixiviados esporádicamente se infiltren y contaminen el agua. Se está utilizando maquinaria, en algunos casos maquinaria adecuada, que se está pensando para ello, en otros casos es hecha muy a la carrera, sin condiciones que permitan pues, un buen manejo de las recolectas del sargazo en alta mar, que es la propuesta, ¿no? Que se recolecte el sargazo en alta mar y no en costa. En la costa, si algunos, seguramente muchos han visto, de repente hay una mortandad masiva de organismos, porque el sargazo, una vez que llega y literalmente va en la costa,
pues abate el oxígeno, entonces todo lo que hay debajo se muere. Con esta descomposición crea esta marea marrón, hay problemas muy fuertes con ello. Lo comentado, mortandad masiva de organismos. Por la limpieza, utilizando maquinaria, bueno, pues hay una erosión importante de la playa, hay una pérdida importante de la economía y obviamente la estética, lo que más se vende en el mundo caribe mexicano, pues se pierde por este problema fuerte, ¿no? Y uno de los elementos más fuertes o más graves, pues es que estos lixiviados ya se están infiltrando al acuífero. Y nuevamente el acuífero es el elemento más importante que detona todas las actividades que tenemos en la región y lo tenemos que cuidar. Y hasta el momento no estamos haciendo los cuidados necesarios para conservar recurso hídrico fundamental y vital, no solo para el Caribe, sino para México en general, ¿no? Un poquito análisis con la información que hay disponible. En la diapositiva superior izquierda vemos el graficado de cómo se presentó el sargazo durante el 2018, que es la línea roja. En línea azul vemos la representación del sargazo en el 2019, un año que fue relativamente moderado en cuanto a la llegada masiva del sargazo. Y la línea verde es la distribución o la llegada de sargazo al momento. Como ven, hasta este primer semestre, la llegada masiva de sargazo de este año está superando por mucho al año más fuerte que fue el 2018. Habrá que ver el segundo semestre, a ver cómo nos va. Y presento esta imagen en la parte inferior izquierda, incremento de las temperaturas. Hay una alineación directa, incremento de temperatura y otros elementos causantes del incremento de temperatura. Entonces crea condiciones adecuadas pues, para un crecimiento y una llegada masiva de sargazo. Les presento esta imagen que nos compartió uno de los colegas que coordina esta red de monitoreo del sargazo. Es una imagen de la NOAA. Y es lo que en este momento, es la proyección de lo que en este momento estaría llegando sargazo hace 2 días y 2 días posteriores también. En términos generales, si vemos la imagen, lo que aparece aquí como un poco amarillo y rojo es la cantidad de sargazo que está bañando pues en este momento las costas de nuestro país. Entonces somos capaces ya de poder visualizar a grosso modo cómo llegaría el sargazo a la región. Somos capaces de hacer ese tipo de proyecciones generales, nuevamente en ambientes oceánicos hacia afuera, pero hacia el interior, no tanto una vez que el sargazo llega a zona costera y hay corrientes y contracorrientes, ahí sí tenemos problemas fuertes porque la concentración y la cantidad de datos que tenemos para hacer predicciones locales no son tan fuertes, no son tan importantes que nos permitan pues, hacer predicciones bastante claras, ¿no? Entonces, presento la información del 2018. Hay algunos colegas que comentan que incluso es mucho mayor la concentración o la llegada de sargazo que tuvimos en el 2018. Yo me quedo con estas 150,000 toneladas que difícilmente yo puedo visualizar y entender esta cantidad. Entonces, mucho más de lo que yo puedo entender y obviamente mucho más de lo que podríamos manejar con cualquiera de las formas, ¿no? Si bien hay un montón de propuestas y alternativas de muchos grupos, de algunos empresarios para el uso y el aprovechamiento de sargazo, que va desde ladrillos, zapatos, fertilizantes, etcétera, yo siempre comento que como un mecanismo o un principio de precaución, debemos entender que el problema más importante que tiene el sargazo para poderlo aprovechar, pues es la concentración de metales pesados que tiene. Y esto visto con datos duros como aparecen en las publicaciones, algún trabajo en el que he participado donde la concentración de estos metales pesados está muy por encima. Entonces, sí a las propuestas interesantes e innovadoras, pero siempre y cuando lo sustentemos en un proyecto bien establecido y esta propuesta de viabilidad de proyecto. Si no se somete nuestra propuesta a ello, difícilmente cualquiera de las propuestas bien intencionadas para el aprovechamiento del sargazo pues van a poder llegar a un éxito importante y rotundo como lo queremos ver, ¿no? Así que se requiere hacer cosas desde lo básico, ¿no? Como un poquito lo que se intenta hacer en el laboratorio, que es básicamente analizar la fauna asociada en el sargazo para determinar cuáles son las especies que están llegando, si hay una variación espacial o temporal de estas especies que vienen asociadas al sargazo. Si estas especies varían,
dependiendo de la zona donde se recoge el sargazo, si hay una composición específica de laguna arrecifal, si hay una composición específica fuera de barrera arrecifal, es decir, caracterizarlo de forma vertical y de forma horizontal y tener listas de especies para entender pues, la problemática de este sargazo. Y obviamente todo estaría enfocado pues, hacia buscar alternativas viables de aprovechamiento. En este caso les presento esta diapositiva con algunos de los trabajos importantes que se están haciendo en el CICI, específicamente en la unidad de materiales por el doctor Canché, en donde ya hay unos avances importantes metodológicos en cómo poder utilizar el sargazo a través de la generación de madera bioplástica, a través de la generación de carbón activado o la generación de biogás, por ejemplo. Entonces, a donde tendríamos que estar enfocando todas nuestras baterías a la par y hacer innovación y la búsqueda de nuevos mecanismos para el aprovechamiento y a través de este aprovechamiento pues tener un manejo adecuado del sargazo, ¿no? Así que el reto es ser eficientes en la colecta para evitar la menor contaminación y el menor deterioro de la zona costera y buscar alternativas para monetizarlo, ¿no? Si en algún momento hay alternativas viables para monetizar el sargazo, medianamente vamos a resolver el problema porque va a haber muchas empresas que van a estar interesados en la materia prima que está disponible para todos, ¿no? Esto, por un lado, es un aspecto visible. Otro aspecto visible del cual he estado trabajando ya por muchos años, pues es la problemática de la invasión del pez león en el Gran Caribe. Ya tal vez hoy no es tan relevante entender o determinar las hipótesis o las teorías de cómo llegaron. Seguramente es una combinación entre organismos que llegaron a través del transporte en aguas de lastre y la liberación intencional o no por los principales productores de especies en acuacultura, o para acuariofilia, mejor dicho. La realidad es que hoy tenemos los peces león a lo largo y ancho de toda la zona total de distribución en el Gran Caribe. Más abajo ya no pueden llegar porque las temperaturas no lo permiten, si no estarían hasta allá. Y sigue siendo un problema bastante fuerte. ¿Por qué son tan exitosos estos organismos? Porque en la región prácticamente se comen lo que se mueve. Y además de que se comen lo que se mueve, se distribuyen de forma vertical a una profundidad mucho mayor a la profundidad que se distribuyen en su zona de distribución natural. En su zona de distribución natural podrían llegar más o menos a los 170 metros, por ejemplo, en el Caribe, pues llega a una profundidad mayor a los 300 metros. Y los organismos que se encuentran en zonas profundas son bastante grandes, incluso más grandes que los organismos encontrados en su zona de distribución natural. Entonces se encontraron un hábitat que incluso supera al hábitat de distribución natural. Y hemos hecho mucho trabajo en torno a entender la problemática de la invasión. Y uno de los aspectos más importantes pues, es determinar el efecto que tiene sobre las especies que están consumiendo, todas las especies locales. Entonces hemos hecho una revisión de un montón de organismos de tal forma que hoy podemos caracterizar los organismos que consumen a lo largo del año y los organismos, si hay diferencias entre el consumo de los peces adultos versus los peces juveniles y si hay una diferencia importante. Entonces esto nos permite pues, tener toda la información disponible respecto al efecto de depredación de los peces león en sus diferentes estadios y tallas. Y toda esta información nos permite tener estos mapas de distribución para entender qué zonas son las que están con un mayor problema, en qué zonas hemos podido trabajar porque hemos tenido más acceso. Y esto nos permite pues, generar este tipo de imágenes, este tipo de mapas, que si bien ya en este momento no son actuales, porque no hemos tenido presupuesto para continuar con este monitoreo completo, como tuvimos en años anteriores en todo el Caribe mexicano, aún así nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Y la decisión es, por ejemplo, como lo vemos en los mapas, en el mapa, ubicar los sitios de mayor concentración de pez león y enfocar entonces los programas de control y monitoreo a estos sitios en particular y generar información como esta que nos permita pues cazar la batimetría versus los sitios de mayor problemática de invasión. Y nuevamente, esto que nos permita para tomar decisiones un poquito política pública y que sea información disponible para programas de monitoreo locales que sean importantes, ¿no? Es decir, tomar la información para aprovecharla. Una forma de controlar la especie
dentro de las muchas que hay, pues es poderlo aprovechar. Si es una especie que se puede consumir, como lo indica el análisis nutrimental que realizamos con la carne del PLO, entonces las baterías hay que enfocarlas pues, hacia la comercialización, ¿no? Este proyecto de comercialización con estudiantes de maestría resultó que es importante, sobre todo para la propuesta de generar filete natural o pescado marinado, es decir, que tiene condiciones para poder hacer este tipo de mercado y exportarlo a varias regiones del mundo de las cuales tienen interés, pero además se puede realizar chicharrón, chorizo, salchichas, es decir, la propuesta de aprovechamiento integral del Pel de Oro es totalmente viable, dado el análisis que ya realizamos. También se realizó este recetario junto con la Universidad del Caribe, entonces generar documentos susceptibles para fomentar pues, este aprovechamiento. Y a la par, realizar investigaciones innovadoras y adicionales pues, para seguir con este proyecto. Si bien hoy las fuentes de financiamiento son prácticamente nulas, no por eso quiere decir que el problema ya desapareció y no porque el sargazo está más en los noticieros y la problemática del Pel de Oro está de lado, no quiere decir que ya se acabó el problema. El problema existe. Hemos estado trabajando con algunos colegas de la Unidad de Energía Renovable del CIS y también en la generación de este modelo robótico. La idea es monitorear en zonas profundas el Pel de Oro y ahora este modelo robótico incluso podría servir para monitorear la biodiversidad en zonas profundas y para analizar la problemática del sargazo también, dado que una cantidad importante de sargazo se hunde al fondo. Entonces, entender qué sucede en el fondo cuando llegue este sargazo, es decir, al final, es equipo que se puede utilizar para realizar monitoreo y aspectos biológicos y ecológicos en la zona costera, y es importante pues, poderlo aprovechar, ¿no? En cuanto a la problemática que actualmente se vive en los arrecifes coralinos, primero doy un par de datos puntuales. Los arrecifes coralinos constituyen, o más bien, construyen hábitats importantes que sustentan la biodiversidad y muchos servicios ambientales. Su cobertura es el principal indicador de salud de estos ecosistemas, es decir, complejidades o coberturas como las que vemos en la imagen, estamos hablando de arrecifes complejos o de arrecifes con más vida. Una vez que esta complejidad o rugosidad se empieza a achatar, empezamos a entender que hay problemas en cuanto a la calidad y el nivel de vida de estos arrecifes en general. Y también entender que al menos 1 millón de especies pasan tiempos en los arrecifes coralinos. Y estamos hablando de especies desde crustáceos, peces, tiburones, tortugas y otros montón de organismos que tal vez ni siquiera hemos sido capaces de identificar y que están asociados a los arrecifes coralinos. Sin embargo, con estos datos, en la actualidad, el 80% de la cobertura de coral se está perdiendo. Y estamos hablando solo del Mar Caribe. Y un 50% de pérdida en la capacidad de brindar servicios ambientales. Así que los arrecifes saludables, hoy tal vez los podemos identificar por los deditos y decir, posiblemente en Cozumel, posiblemente en Banco Chinchorro encontramos arrecifes medianamente saludables, es decir, son cada vez escasos y están en peligro en el Caribe mexicano y yo creo que en el Caribe en general. Y cada vez es más común ver arrecifes degradados y esto lo vemos pues, constantemente, ¿no? Cuando salimos a diferentes zonas de la región. Y uno de los problemas actuales pues es la problemática, la enfermedad esta denominada síndrome blanco, que estoy seguro que muchos de ustedes han estado viendo en los arrecifes. Y es impresionante cómo en meses, como lo vemos en las imágenes, se detecta la enfermedad y en meses el arrecife está totalmente muerto. Arrecifes que duraron un par de décadas, o 3 o 4 décadas en crecer, en un par de meses se mueren por completo. Como podemos ver también en esas imágenes, podemos ver las fechas y vean cómo en menos de 2 meses la mortandad es casi total, ¿no? Así que la pregunta es si estamos interesados en mantener arrecifes como estos, en donde la belleza escénica y la biodiversidad asociada es eminente, o si no hacemos nada y dejamos que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y que cada vez veamos pues, arrecifes obscuros, con colores más bien cromáticos, carrizosos, es decir, perder la vida y perder todos los servicios ecosistémicos que esto nos presenta.
los reportes, el reporte que cada año presenta el sistema recifal mesoamericano, pues no nos deja lugar a duda. El 85% de los arrecifes del Caribe mexicano están delicados. Y no solo el Caribe mexicano, el sistema recifal mesoamericano, otros países también tienen problemas bastante fuertes, como lo vemos en la imagen. Entonces es importante pues actuar, ¿no? Y el actuar significa al menos informarnos de cómo está la situación para a partir de allí empezar a trabajar al respecto, ¿no? Presentamos entonces algunos de los aspectos visibles de la problemática que sufren los océanos en general. Ahora presento un par de aspectos invisibles, microplásticos. En el proyecto tenemos una estudiante que está trabajando, en el laboratorio está trabajando con microplástico en agua y en organismos, en peces, para caracterizar el problema que se tiene en el agua y en los organismos, en algunas zonas en particular, en la zona norte del Caribe mexicano. Y les presento algunos datos. 1/3 de todos los residuos urbanos terminan en basureros, pero no solo en basureros normales, en basureros clandestinos, en donde su manejo y disposición es prácticamente nulo. Estamos hablando de que al menos hay 8 millones de toneladas de plástico al año. El 85% de las aguas residuales no son tratadas antes de llegar al mar, y si algunas son tratadas, el nivel de tratamiento deja mucho que desear. Entonces la cantidad de microplásticos que llegan como consecuencia de los océanos es muy alta. Y no tenemos una cultura para el reciclaje. No hemos sido capaces de monetizar este reciclaje a otro nivel como sí lo realizan otros países. Entonces son datos que nos dan una zona de oportunidad para mejorar. Entonces, los desechos plásticos, no solo hablando de los microplásticos, sino los desechos plásticos en general, pues tienen un efecto cuantificable y medible en al menos 600 especies marinas. Y hay datos que dicen que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. ¿Para qué nos esperamos al 2050? Hoy vemos algunos sitios en donde hay mucho más plástico que biodiversidad, no solo peces. Y nuevamente el océano es sabio y nos está dando información y nos está arrojando pues, datos de si tenemos que actuar, y tenemos que actuar hace un par de años atrás, no ahora. Entonces tenemos que movernos mucho más. En ese sentido, presento aquí algunos de los datos puntuales del origen de los microplásticos. Es importante determinar el origen para actuar también en consecuencia. Entonces, pues estamos hablando de una epidemia plástica que hace varios años, incluso décadas atrás, que tenemos este problema. A lo mejor hoy lo hacemos mucho más visible, pero es un problema que tiene varias décadas atrás. Entonces, para resolverlo, pues tal vez necesitamos también el mismo tiempo que nos llevó a llegar a este nivel, por lo cual tenemos que actuar pues, lo antes posible. Así que, ¿cuál es el reto? Hay muchas cosas puntuales, pero lo podemos sintetizar en que tenemos que tener herramientas para legalizar o tener mecanismos de mejor manejo de la pesca, evitar de sobremanera la pesca ilegal y de todos los efectos que está teniendo esta pesca ilegal sobre los océanos. Obviamente se requiere investigación, mucha investigación, conocimiento científico, datos duros, en torno por ejemplo, el conocimiento para la pérdida de la biodiversidad, para analizar los efectos de desigualdad económica que existe puntualmente, por ejemplo, en la zona costera. Es fundamental tener mecanismos de cuidado y de inversión en los océanos, porque si cuidamos los océanos, estamos cuidando la vida como si estuviéramos cuidando el agua. Y mucha de la investigación está enfocada, por ejemplo, hacia la caracterización e identificación de bacterias degradadoras de plástico como un mecanismo eficiente para mitigar el problema. Obviamente, si no hacemos una reducción importante del plástico en general, difícilmente vamos a tener todas las bacterias degradadoras posibles que sean capaces de degradar el dato que veíamos antes de 8 millones de toneladas al año. Y otra de las situaciones puntuales que tal vez no la vivimos o no la vemos tan clara, pero sí existe y existe de forma muy fuerte, pues son los virus, ¿no? Los virus entéricos humanos que afectan el tracto intestinal
y causan, sobre todo, principalmente, enfermedades gastrointestinales. Su presencia en el ambiente acuático es un indicador exclusivo de contaminación fecal, es decir, que se transmite vía fecal oral. Por un lado la estamos desechando y por el otro lado, como lo vemos en la imagen, la estamos recibiendo. Estos virus se transmiten principalmente en alimentos y en aguas contaminadas, con materia fecal sobre todo, y son muy persistentes en el ambiente acuático. Entonces pueden estar mucho tiempo disponibles en latencia para en el momento de que pues, algún bañista o alguien llegue pues, a hacer su acción, ¿no? Y las enfermedades, algunas de las enfermedades causadas por los virus entéricos, como les comentaba, pues es la gastroenteritis y la hepatitis. Enfermedades pues que si bien no llevan a que el organismo fallezca, sí lo llevan a un problema serio que en algunos casos requiere pues, hospitalización. Así que lo que se trabaja en el laboratorio, en el CICI, pues es desde buscar indicadores de calidad de agua a través del análisis bacteriano, pero también a través de los análisis virales, sobre todo los que infectan a los humanos. Y como sabemos, hay una actividad importante acuática tanto en la playa como en los cenotes. Entonces es fundamental tener un monitoreo de estos sitios pues para entender y caracterizar cómo está la distribución y la problemática de estos virus y que nos sirva nuevamente para esto, ¿no? Para establecer, por ejemplo, estos mapas de distribución o semáforos y determinar qué cenotes pudieran ser más susceptibles de estar contaminados y entonces no recomendarlo tanto a los bañistas versus otros cenotes o otras zonas costeras en donde la concentración viral y bacteriana sea menor y entonces sí hacer recomendaciones nuevamente política pública, ¿no? Y lo mismo se puede hacer incluso mar adentro, ¿no? Como lo vemos en la imagen, hay una caracterización de diferentes comunidades virales y cómo se concentran. Y eso nos puede servir primero para determinar que hay fuentes importantes de contaminación costera, pero que tal vez haya contaminación que venga en las corrientes oceánicas, ¿no? Y esto traiga una comunidad viral asociada y poderla caracterizar nuevamente para poder tomar decisiones en torno a qué actividades se pueden fomentar y desarrollar en la zona costera. Una vez dicho lo anterior, intenté hacer este análisis de vulnerabilidad de la zona costera con todos los elementos que vimos antes, enumerando o determinando los aspectos más importantes de vulnerabilidad: la vulnerabilidad climática, económica, la vulnerabilidad política, ecológica, incluso de marginación social. Y como lo ven, al menos la zona centro y norte del Caribe mexicano tiene todos los elementos para ser una zona altamente vulnerable. El acuífero fundamental lo estamos contaminando, hay un crecimiento excesivo en toda la región, incluso en toda la península, hay un cambio de uso de suelo importante. El turismo masivo se mantiene como la principal actividad. El crecimiento urbano y las manchas urbanas y los desarrollos no necesariamente urbanos que se dan en las ciudades se están incrementando como consecuencia de contaminación de toda índole, como consecuencia de contaminación del agua, como consecuencia mucha cambio de uso de suelo, acidificación de los océanos, nitrificación del agua, erosión de playa, presencia de microplásticos, pérdida de biodiversidad, especies invasoras. Es decir, que tenemos, al final tenemos un paraíso bastante vulnerable y tendríamos nuevamente que ser capaces de analizar la vulnerabilidad de la zona para pues, tener algunas estrategias de qué hacer en ese sentido, ¿no? Pues eso está muy fuerte, pero es una realidad. Si el océano muere, todo lo demás muere y cada segundo respiro que tenemos es creado gracias a los océanos. Así que es importante pues responsabilizar a los contaminadores y presento un poquito de datos. Si los océanos desaparecen, desaparecería el 80% de la vida.
desaparecería el almacenador más importante de carbono que tenemos. El océano es un amortiguador fundamental para mitigar el efecto del cambio climático. Produce mucho del alimento que el mundo se alimenta todos los días. Así que, entre otras cosas, necesitamos para revertir este proceso de acidificación, que hasta el momento hacemos muy poco para ello. Océanos fuertes y ecosistemas vinculados son fundamentales, así que la conectividad en los sistemas es fundamental. La conectividad a través de los conductores de conductividad protege, y si protegemos, mantenemos nuestra biodiversidad. Así que es preferible la conectividad en fragmentos, aunque es deseable que esta conectividad pues, no sean fragmentos, ¿no? Sino haya una real conectividad como lo podemos ver en las imágenes. Y solo a través de ello podemos pues mantener la vida como la conocemos ahora. Los tiempos de recuperación, si perdemos especies o si movemos especies, son altos, y tal vez no tengamos tiempo, todo este tiempo para recuperar estas especies, y a través de la recuperación de estas especies rehabilitar ecosistemas. Así que lo que previo comentaba, mantener la conectividad es fundamental. Y un poquito de qué hacer, pues hay muchísimas cosas que hacer, pero si lo podemos simplificar, pues evitar el uso de plástico, reducir el uso de plástico y reducir el uso de plástico de un solo uso, reutilizarlo lo más que se pueda. El reciclaje es fundamental, y el aprovechamiento de lo que usemos 1, 2, 1000 veces es fundamental. Apoyar siempre causas por los océanos y por los ecosistemas y por los sistemas de manglar y por la limpieza de playas, así apoyar causas que son granitos de arena del mar, pero esos granitos de arena son los que en algún momento hacen diferencia. Respetar el mundo marino, yo lo puedo simplificar un poquito más. Si respetamos lo que sea, vamos de gana. No arrojar residuos, o mejor dicho, generar lo menos que se pueda de estos residuos para poder avanzar. Hay objetivos importantes de desarrollo sostenible o sustentable del Banco Mundial. Aquí están algunos de ellos, si lo queremos poner un poquito más como contexto. Todo esto es lo que deberíamos de hacer o tendríamos que estar haciendo pues, para conservar los océanos. Si hacemos 1 o 2 de estos elementos como inicio y después los vamos incorporando, creo que vamos de gane, pero es fundamental que actuemos en ese sentido, ¿no? Y finalmente, pues lo dejo con esta frase, que la resiliencia es el arte de surfear cuando la vida te quiere ahogar. Entonces, es importante que surfemos lo más que podamos para ser resilientes lo más que podamos, y creo que a través de ello es el mecanismo por el cual podemos extender la vida y la calidad de vida como la conocemos para las generaciones futuras, que ya son las generaciones de hoy. Es lo que tengo para comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán, por esta plática, que nos has dado un gran panorama para ver cuál es la condición actual de nuestros océanos, ¿no? Nosotros como quintanarroenses, como guardianes de estos poco más de 350 kilómetros de costa, pues tenemos mucho que hacer, pero la realidad es que esta condición de los mares pues es prácticamente universal, ¿no? No es algo que solamente estemos viviendo en el Caribe, ¿no? O en el Caribe mexicano solamente, sino que estos problemas son globales. Y bueno, pues es de ahí la importancia de conocer de viva voz de ustedes, los expertos, pues estas problemáticas, ¿no? Te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a escuchar las preguntas. Mi compañera Carla Tuz, coordinadora de investigación y educación ambiental aquí en Delfinus, nos va a leer algunas de las preguntas y de los comentarios que han dejado la audiencia. Adelante, Carla, por favor. Hola, buenas tardes a todos y al doctor Adán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todos los puntos que mencionan son muy importantes y le agradecemos por hablar al respecto. Ahorita vamos a comentar las preguntas que tenemos, y la primera es de Hugo Carrillo, que dice: ¿esta macroalga, refiriéndose al sargazo, también ayuda a la producción de oxígeno? Es que tengo entendido que las microalgas son la mayor fuente de oxígeno. Esa es nuestra primera pregunta. Una vez que llega a las costas, esta macroalga muere
y entonces tiene un efecto en algún cómics que hicimos este año precisamente con ello. Uno de los artistas capturó una frase que yo dije y ni cuenta me di que dije. Algo así como que a la sombra del sargazo todo muere. Es decir, una vez que llega el sargazo a la costa, se muere y todo lo que está asociado al sargazo tristemente muere. Ahora entender que el sargazo es un ecosistema vivo en el mar de los sargazos o mar adentro. Llegando a la costa causa problemas bastante fuertes y entonces no es una aliciente ni ayuda a la creación de oxígeno ni mucho menos, al contrario, tiene un efecto negativo en la costa muy fuerte. Muchas gracias. Entonces sigue la siguiente pregunta de Angélica Viña. ¿Qué opina que ha faltado para aumentar o mejorar el aprovechamiento del pez león en nuestro país? Falta que todos nosotros lo fomentemos y creo que tendríamos que empezar consumiéndolo nosotros. No creo que si empezamos a generar un mercado local, es difícil el mercado del pez león específicamente porque no cualquiera lo puede pescar y no se puede dar autorización para cualquiera, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, porque lamentablemente no somos tan éticos. Y mucha gente diría, voy a pescar pez león y seguramente pescaría cualquier otra especie comercial menos pez león. Por eso no hay autorización en las áreas naturales protegidas. Pero sí es importante que lo fomentemos. Creo que el Festival de los Océanos ha sido de los promotores importantes en el aprovechamiento y consumo del pez león. Hay todos los elementos técnicos para determinar que la calidad de la carne está por encima de las especies o está a la par de las especies tope en cuanto a ácidos grasos y en cuanto a propiedades nutrimentales. Entonces tenemos todo para hacerlo, fomentarlo de forma local, pedirlo en alguna restaurante pequeño, restaurante local. Seguramente a la primera van a decir, no hay. A la segunda les va a llamar la atención. Están pidiendo pez león. Y ellos seguramente van a decir, bueno, vamos con los pescadores para que empiecen a traernos unos cuantos peces león y a través del mercado local se empieza a incrementar pues, este aprovechamiento y este consumo. Y esto por un lado. Y por el otro lado, pues, lo que hace falta es dar ese segundo paso de encontrar los inversionistas que quieran hacer todo este proceso para, por ejemplo, el filete al alto vacío y exportarlo. En algunas regiones del mundo compran lo que hay, siempre y cuando pues tengamos todo este proceso que se requiere. Entonces, es empezar a trabajar o continuar con lo que ya se tiene hasta ahora para incentivar este mercado circular y que se mantenga pues activo y que no sean solo cursos como es lo que hemos mantenido hasta el momento. Claro, es muy importante seguir fomentándolo. Aquí tenemos otra pregunta de Raúl que dice, ¿el sargazo puede quemarse ya que está fuera del mar en las áreas de compilamiento? No es deseable que se queme por la contaminación que esto podría generar. Y recordar que, tristemente, el sargazo, la concentración de metales pesados es muy alta. Y si lo quemamos, pues vamos a liberar todos estos metales al ambiente. Hoy estamos trabajando con algunos colegas del Gran Caribe y algunos colegas de México, de instituciones mexicanas, dígase la UNAM, dígase el IPN, precisamente en analizar la análisis de calidad del aire en algunos sitios de la región para determinar el efecto que tiene en la liberación de contaminantes en el aire del sargazo. Entonces, la respuesta contundente, no, hay que buscar cualquier alternativa que no cause más problema de lo que está causando el sargazo si solo se dejara en costa. Entonces, hay muchas otras cosas más que hay que investigar para poder pues, aprovechar el sargazo en ese sentido. Ok, muchas gracias. Todavía tenemos más preguntas. Hay otra de Alberto Campos que dice, ¿hasta dónde se está penalizando el daño a los arrecifes? Hay una multa la cual va dirigida a los proyectos de recuperación y cuidado de las mismas. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, yo siempre digo que tenemos las leyes más importantes y pensadas y analizadas y estructuradas del mundo. El problema es que casi nunca las hacemos cumplir en su totalidad.
y en el momento en que cumplamos y hagamos cumplir las leyes, nuestra cultura va a cambiar para bien. Y creo que mucho de la conservación de los ecosistemas costeros está basado en que no hacemos respetar las leyes. Por ejemplo, la ley es clarísima y dice que el manglar no se toca, y quien ose tocar el manglar, pues se tiene que ir a la cárcel sin la posibilidad de fianza. La realidad es que difícilmente conocemos a alguien que haya estado en la cárcel por ello, ¿no? En los arrecifes es exactamente lo mismo. Además de los servicios, los bienes ambientales, servicios ecosistémicos que dan, pues es una de las cartas de presentación de que se sustenta el turismo en todo el Caribe mexicano. Y hoy tenemos arrecifes muy degradados, entonces el trabajo es fuertísimo. Y nuevamente creo que este tipo de foros que nos inyecten un poquito de interés por entender cuál es la problemática de las enfermedades de los corales, o por entender por qué estamos hablando de que están en condiciones críticas, pues ya ayuda un poquito a que se empiece a generar esta sinergia de positivismo y sinergia de actuar. Y nuevamente, si actuamos a este nivel, seguramente de abajo hacia arriba, los niños les van a decir a los papás: oye, no te pares en eso que tú le llamas una piedra, pero yo ya sé que es un arrecife. Y si lo pisas, le estás ocasionando un problema. Si empezar a generar movimientos de otro nivel que nos pueda literalmente culturizar a todos, creo que es uno de los caminitos para mejorar, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Ricardo Betancourt que dice: Doctor Adán, ¿actualmente están recibiendo tesistas o proyectos en sus universidades? Saludos desde Guadalajara. Muchos saludos hasta Guadalajara, y la respuesta total es sí. Y, sí, acérquense con nosotros, tanto a la unidad de ciencia del agua que estamos en Cancún, como a las otras unidades que están en el campus Mérida, y la respuesta total es sí, y un poquito más. Hemos hecho algunos esfuerzos de colaboración y de vinculación con Delfinus para tener estudiantes que pudieran tener acciones acá y allá. Entonces, también este foro que sea pues un detonador de vincularnos académicamente y fortalecer pues a los estudiantes, ¿no? Que tengan oportunidades mucho más fuertes e interesantes de hacer servicios sociales, tesis y demás. La experiencia y el conocimiento o el intercambio de experiencias que tengamos a través de estos servicios sociales o tesis o estancias, creo que son muy, muy importantes para todos. Sí, claro, por estos son estos espacios para compartir y abrir este tipo de oportunidades. Fátima Velázquez nos pregunta: hasta ahora, ¿cuál es la mejor solución para detener el crecimiento del sargazo en la costa? Permítanme decir esta frase: la respuesta más clara es no ser tan cochinos en el mundo. Va a ser muy difícil, pero realmente si queremos resolver el problema, el problema no se resuelve limpiando playas, y no se resuelve limpiando el frente de nuestro hotel, y no se resuelve poniendo barreras para que el sargazo se detenga o se vaya a otro lado. Y no es un problema exclusivo de México, es un problema casi del mundo. Y si queremos realmente resolver un problema, tenemos que ser capaces primero de organizarnos en México, después de organizarnos en el resto del Caribe, y luego organizarnos con el resto de los países que de forma directa o indirecta, pero directa, están aportando al problema de la contaminación. Y esto es multifactorial, ¿no? Es muy complejo poder entender todo el proceso, pero solo a través de esta forma podemos resolverlo. Medianamente la solución sería: tenemos que ser capaces de invertir todo lo que se requiere invertir para recoger el sargazo en alta mar. Y seguramente más tarde la doctora Brigitte nos va a comentar. La propuesta es que al menos el 80 o el 90% del sargazo se recoge en alta mar, y solo un 10 o un 15% en playa. Eso se requiere una inversión enorme del país y del mundo, pero a través de ese mecanismo creo que el efecto se pudiera minimizar. Pero obviamente la solución es generar condiciones para que cada vez haya menos sargazo y que cada vez llegue menos sargazo a las costas. Y hasta el momento no estamos haciendo nada para ello, ¿no? O no lo suficiente al menos. Claro, muchas gracias. También Gerardo nos pregunta, bueno, nos comenta:
Mencionó que había especies relacionadas al sargazo, pero ¿cuáles son estas y si se pueden aprovechar? Sí, nuevamente regreso al mar de los sargazos, este ecosistema fundamental para la biodiversidad, en donde muchas especies de peces, de crustáceos, incluso de mamíferos marinos, cumplen actividades reproductivas o cumplen ciclos de vida. Entonces es un ecosistema fundamental para la conservación de la biodiversidad. Pero el sargazo que se desprende del cinturón del sargazo del sur y que esporádicamente llega a las playas, pues también trae una biodiversidad importante. La mayoría de las especies de peces son más de importancia ecológica que comercial, pero sí trae algunas especies de importancia comercial y de importancia ecológica. Bueno, trae este pececito que es el pez sargazo, que es muy emblemático de la, es más, es endémico del mar de los sargazos. Y lo hemos encontrado o identificado muchas veces pues, en las muestras de sargazo que tenemos, ¿no? Hay algunas especies de camarones que estoy seguro que pueden tener, o incluso son explotados comercialmente, que vienen también asociados al sargazo que tenemos. Pero en términos generales, lo que nos interesa es primero caracterizar, saber qué hay y saber si estas especies llegan siempre o llegan en alguna temporada del año. Y después entender un poquito de la ecología de las especies para determinar el efecto que se está teniendo, porque una vez que llegan a playa y a costa, pues todo lo que viene se muere. Parte de las alternativas, por ejemplo, de la colecta en alta mar, es que se pueda colectar embarcaciones que tengan una como plancha larga, muy, muy larga, y que pueda tener movimiento, para que una vez que el sargazo llegue a esta plancha, y con este movimiento, toda la flora, la fauna asociada se desprende y vuelva a retornar a los sitios naturales, si es que son organismos que se encuentran en la región. Podría ser que se encontraran o que vinieran organismos que no sean de la región, y si no creo que sean especies invasoras, pero posiblemente sean especies de otras zonas que pudieran tener una alteración en el ecosistema. ¿A qué nivel? Pues todavía no sabemos, porque no estamos tan seguros de que las especies sean o no de la región. Al final se requiere un poquito o mucho más de información para tener datos mucho más contundentes e importantes, pero sin duda hay especies de importancia comercial, sobre todo juveniles, que están asociadas al sargazo. Esos juveniles, la idea es que se incorporen en algunas zonas arrecifales y que ahí crezcan, y crezcan de tamaño que se puedan pescar, o crezcan de tamaño que se puedan reproducir, para que mantengan pues al menos la actividad de pesca en esta zona medianamente estable, ¿no? Ok, muchas gracias. Y última pregunta, todavía tenemos más, pero por tiempo sería la última. Es de Sofi, que pregunta, ¿se pueden hacer productos alimenticios, cosméticos o fertilizantes con el sargazo muerto? ¿O en el momento que muere y se recolecta, qué se puede hacer para no acumularlo? La respuesta contundente, pero no clara, sí, se podría hacer muchas cosas con el sargazo. Nada más, ojo, tener siempre presente que ese sargazo que nos llega no es como el sargazo del mar de los sargazos. Perdón que insista tanto, pero el sargazo del mar de los sargazos, hay toda una industria cosmetológica, alimenticia y etcétera, donde ese sargazo sí se aprovecha, pero tiene condiciones de oligotrofía, es decir, que tiene la concentración de nutrientes muy baja, y lo más importante, la concentración de metales pesados es nula o no existe en el sargazo del mar de los sargazos. El sargazo que nos llega a nosotros, la concentración de metales pesados está muy por encima de la norma en casi todos los elementos medibles. Desde mi óptica y desde la óptica de los datos duros que hemos encontrado y que muchos colegas han encontrado en el análisis de los metales pesados, es que eso limita para aprovecharlo en cualquiera de las cosas. Hay propuestas para elaboración de zapatos, hay propuestas para hacer libretas, hay propuestas para hacer platos biodegradables, para hacer galletas, para hacer cremas, para hacer muchas cosas. La realidad es que las propuestas son interesantes, con esa limitante de que yo difícilmente me pondría una crema pensando o en el entendido de que posiblemente me estoy
pues embarrando algunos metales pesados, que estos a través de la piel los puedan absorber y que en algún momento sea susceptible de tener alguna enfermedad. Entonces, esa limitante de los metales pesados es la que eso limita a que se pueda aprovechar el sargazo hasta que no haya estudios importantes que determinen hacia dónde dirigir el caminito. Hasta el momento dirigirlo hacia la generación de maderas bioplásticas, la generación de biogás, o la generación de materiales poliméricos. Creo que por ahí sería el caminito y seguramente van a haber nuevas investigaciones muy pronto que nos van a permitir, con datos técnicos, establecer de qué otra forma podemos aprovechar el sargazo, que es urgente que lo podamos pues aprovechar, ¿no? Claro, pues muchas gracias por todas, por el tiempo de responder estas preguntas. Ya no podemos dar más por tiempo, pero pues les queremos comentar que nos están viendo desde Colombia, desde Ciudad de México, República Dominicana, Tabasco, de aquí en México, Progreso Yucatán, Baja California, Venezuela, la Patagonia, el Ecuador. También tenemos a ver, aquí, Bolivia. y Bolivia y muchos otros más. Entonces, les agradecemos a todos por estar aquí hoy. Vamos a continuar con más ponentes, temas más también muy interesantes. Y pues saludos a todos. Y le paso el micrófono a mi compañero Miguel Canseco. Gracias, Carla. Y gracias, Adán. Muchas gracias por esta interesante, muy interesante y muy bien recibida conferencia. Yo quiero pedirles a todos nuestros amigos que nos están acompañando esta tarde en la sesión de Zoom a que no, se vayan a las redes sociales, que le den like a las redes sociales del festival. Normalmente las van a encontrar como @festoceanosmx y van a, pues para que empiecen a compartir. Miren, por ejemplo, estaba viendo lo que estamos publicando en Twitter, para que le den like y le den retweet al mensaje y que no solamente ahorita se quede la conversación en esta sesión que estamos teniendo en este momento, sino que salga y que más personas pues puedan tener esta información. Estamos haciendo capturas de pantalla de de los ponentes y bueno, pues yo creo que será muy interesante. Antes de continuar, antes de ir a los agradecimientos de las marcas, compañeros, quisiera yo que se mostrara mi imagen para darle las gracias nuevamente al doctor Adán Caballero y decirle que, pues, como buen participante distinguido del Festival de los Océanos, pues te damos a la distancia tu reconocimiento Kaak Naab, que significa océano o mar en lengua maya, que te lo vamos a hacer llegar a tu oficina y como señal de agradecimiento y de reconocimiento por este tiempo que nos has dedicado, Adán. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, pues también queremos dar agradecimientos especiales a los aliados del Festival de los Océanos que han estado apoyando a nosotros durante mucho tiempo en esta 10ª edición y en algunos momentos atrás, pero están viendo a Aeropuertos del Sureste, quien administra, gestiona al Aeropuerto Internacional de Cancún. En ese espacio, desde hace ya algunos años, tenemos la oportunidad de mostrar a los visitantes de Quintana Roo el arte que los niños hacen con el concurso de dibujo. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que ese escaparate para el festival, para los niños, para lo que están haciendo y ese trabajo de educación ambiental, pues es muy importante. Tenemos también un agradecimiento especial al gobierno de la Ciudad de México y al sistema de transporte colectivo Metro, pues por habernos abierto las puertas del Metro La Raza. Como saben, tenemos una exposición que va a estar abierta hasta el próximo 30 de septiembre. Es una exposición que se puede visitar de manera gratuita y que la verdad está muy padre. Nosotros se los recomendamos, ahí humildemente se los recomendamos, para que vayan y la conozcan, porque ahí van a tener información muy sintetizada, muy gráfica de cómo cuidar el océano. Van a conocer las problemáticas, etcétera. Y bueno, pues esto no sería posible sin el apoyo del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México y pues les damos un gran agradecimiento a ellos también.